Lo que pasó en esa sala de prensa nadie se lo esperaba. Un periodista estadounidense pensó que podía burlarse de México frente a las cámaras, delante de decenas de colegas de todo el mundo y el entrenador de la selección inglesa, sin levantar la voz, sin perder la compostura ni un solo segundo, lo dejó completamente en ridículo delante de todos los presentes. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos es una de las respuestas más contundentes que se han dado en una conferencia de prensa en los últimos años, una de esas que quedan grabadas para siempre en la memoria colectiva del fútbol internacional. Y te aseguro que el final de esta historia te va a sorprender, porque no todo fue lo que parecía en un primer momento. Quédate hasta el final, porque en los últimos minutos te voy a contar algo que muy pocos medios se atrevieron a publicar. Un detalle que cambia por completo la forma en la que ves todo este episodio. Para entender lo que pasó, primero tenemos que regresar al partido que lo desencadenó todo. México llegaba a ese cruce con la ilusión de dar la sorpresa, con esa mezcla de nervios y esperanza que siempre acompaña a la selección cuando enfrenta a una potencia europea en instancias decisivas. El equipo había mostrado destellos de buen fútbol durante el torneo, momentos donde parecía que finalmente se rompería esa maldición histórica que persigue a la selección mexicana en los Booty. Momentos importantes, esa sombra que la acompaña partido tras partido, torneo tras torneo, generación tras generación. Pero Inglaterra, con su poderío físico, su profundidad de plantilla y su jerarquía futbolística construida durante años de inversión y planificación, terminó imponiendo condiciones desde los primeros minutos. El marcador reflejó una diferencia que dolió, una diferencia que dejó a la afición mexicana con esa sensación amarga de otra vez lo mismo. Esa frustración acumulada de generaciones que ven cómo el sueño se apaga una vez más en el momento menos indicado. Y como siempre pasa cuando México cae eliminado de un torneo grande, la prensa internacional no tardó ni 24 horas en sacar sus garras. Los memes comenzaron a circular casi al pitido final. Las burlas, los comentarios despectivos, las comparaciones humillantes. Todo eso ya lo hemos visto antes, una y otra vez, casi como un guión que se repite sin variaciones cada 4 años. Es casi un ritual doloroso para la afición mexicana, un ciclo que se repite con precisión matemática. Cada eliminación viene acompañada de un coro de voces extranjeras que parecen disfrutar más del fracaso azteca que del propio triunfo de su equipo, que encuentran en el dolor ajeno una fuente de contenido fácil, de clics rápidos, de interacciones garantizadas en redes sociales. Y fue justamente en ese ambiente cargado, en la conferencia de prensa posterior al partido, en ese momento donde los periodistas de distintas nacionalidades se reúnen para hacer sus preguntas de rigor, donde ocurrió el momento que le dio la vuelta al mundo, el episodio que nadie en esa sala vio venir. Pero lo que el periodista estadounidense no sabía es que estaba a punto de meterse con la persona equivocada, en el momento equivocado, delante de las cámaras equivocadas. Lo que el entrenador inglés le respondió no solo lo dejó callado en el acto, sino que provocó una reacción en cadena que, según algunos reportes, llegó incluso hasta las oficinas de organismos internacionales del fútbol, generando comentarios de dirigentes que normalmente jamás se pronuncian sobre este tipo de episodios mediáticos. Te cuento absolutamente todo, así que no te vayas, porque esto apenas está comenzando. La conferencia de prensa transcurría con total normalidad. Preguntas sobre táctica, sobre el rendimiento individual de algunos jugadores, sobre las rotaciones pensadas para el siguiente compromiso, sobre el desgaste físico acumulado tras varios partidos consecutivos. Todo dentro del guión habitual de este tipo de eventos. Hasta que un periodista estadounidense, conocido en el ambiente por su estilo provocador, por sus comentarios polémicos en redes sociales y por una tendencia constante a generar titulares llamativos más que información objetiva, tomó el micrófono con una actitud que ya anticipaba lo que venía. Con una sonrisa que muchos calificaron después, al revisar el video con detenimiento, como claramente burlona y hasta despectiva, el periodista lanzó una pregunta que, más que buscar información real, parecía diseñada desde el inicio para generar controversia y viralidad. Hizo referencia directa a la eliminación de México, utilizando un tono sarcástico que incomodó de inmediato a varios de los presentes en la sala, un tono que contrastaba fuertemente con la seriedad habitual de este tipo de espacios.
La pregunta, en esencia, insinuaba que enfrentar a selecciones como México era prácticamente un trámite sin complicaciones, una formalidad sin mérito deportivo real, algo que cualquier selección de nivel medio-alto debía superar sin mayor esfuerzo. Algunos periodistas mexicanos que se encontraban en la sala, presentes para cubrir la última participación de su selección en el torneo, intercambiaron miradas de incomodidad y molestia contenida. El ambiente, que hasta ese momento había sido tranquilo y hasta cordial, se tensó de inmediato, casi de manera palpable para quienes se encontraban ahí. Fue en ese instante, con el eco de la pregunta todavía flotando en la sala, cuando el entrenador de Inglaterra, sin perder la compostura ni un solo instante, sin mostrar el más mínimo gesto de molestia visible, pidió la palabra con un movimiento sereno de su mano. Lo que dijo a continuación no solo fue una defensa contundente hacia México, sino una auténtica lección de respeto deportivo que muy pocos entrenadores se atreven a dar en pleno escenario internacional, frente a las cámaras, sabiendo que cada palabra sería replicada y analizada hasta el último detalle. Y ojo, porque la reacción del periodista después de escuchar esa respuesta fue todavía más reveladora de lo que te puedes imaginar en este momento. El entrenador inglés comenzó su respuesta recordando, con datos precisos y sin titubear, la trayectoria histórica de México en los mundiales. Mencionó que la selección mexicana ha estado presente en la gran mayoría de las copas del mundo, disputadas desde que el torneo existe, algo que muy pocos países en el continente americano, y de hecho en el mundo entero, pueden presumir con la misma consistencia y regularidad. Habló también, con un tono pausado pero firme, del respeto que como profesional del fútbol le tiene a cualquier selección que logra clasificar a un mundial, recordando que llegar a esa instancia ya representa por sí mismo un logro que miles de federaciones alrededor del planeta ni siquiera pueden soñar con alcanzar. Subrayó además que el fútbol mexicano ha producido a lo largo de las décadas jugadores de calidad reconocida en las mejores ligas de Europa, futbolistas que han dejado huella en clubes de gran prestigio, y que reducir el trabajo de toda una federación, de un cuerpo técnico completo, de cientos de jugadores que dedicaron su vida al deporte, y de una afición entera a un simple chiste de conferencia de prensa, era una falta de respeto que él, personalmente, de ninguna manera compartía ni estaba dispuesto a tolerar en silencio. El periodista intentó interrumpir en un par de ocasiones, buscando reformular su pregunta o suavizar el impacto de sus palabras iniciales, pero el entrenador continuó sin detenerse, esta vez con un tono ligeramente más firme, aunque siempre dentro de los límites del respeto y la educación. Mencionó, mirando directamente al periodista, que el periodismo deportivo debería centrarse en analizar el fútbol con seriedad, con profundidad y con conocimiento real del deporte, y no en buscar titulares fáciles a costa de humillar públicamente a selecciones que representan a millones de aficionados que sienten cada partido como algo personal. La sala quedó en un silencio casi absoluto durante varios segundos, un silencio incómodo que muchos de los presentes describieron después como pesado. Algunos periodistas comenzaron a aplaudir discretamente, casi sin hacer ruido, como muestra de respaldo hacia lo que acababan de presenciar. El video de ese momento exacto, grabado simultáneamente por varias cadenas internacionales que cubrían la conferencia, comenzó a circular en cuestión de minutos por distintas plataformas de redes sociales. Pero aquí es exactamente donde la historia da un giro que absolutamente nadie esperaba, porque lo que pasó después de esa conferencia provocó una respuesta desde Estados Unidos que involucró directamente al medio de comunicación para el que trabajaba ese periodista, generando consecuencias mucho más serias de lo que cualquiera, incluido el propio entrenador inglés, podría haber imaginado en ese momento. El clip de la conferencia se volvió viral casi de inmediato, expandiéndose a una velocidad que sorprendió incluso a los propios medios que lo habían grabado originalmente. En cuestión de horas, acumuló millones de reproducciones repartidas entre distintas plataformas, desde redes sociales tradicionales hasta canales especializados en contenido deportivo. La etiqueta relacionada con el momento comenzó a posicionarse entre las tendencias principales en varios países simultáneamente, incluyendo por supuesto México, Estados Unidos e Inglaterra, pero también extendiéndose a otras naciones de habla hispana que siguieron el episodio con enorme interés.
Los comentarios de los usuarios mexicanos no se hicieron esperar ni un solo minuto. Miles de aficionados agradecieron públicamente al entrenador inglés por su postura, calificándola como un gesto de caballerosidad y respeto deportivo poco común en el ambiente actual del fútbol internacional, un ambiente donde, lamentablemente, muchas veces prevalecen las burlas fáciles y la falta de empatía hacia las selecciones que caen eliminadas, sin importar el esfuerzo y la entrega mostrados dentro de la cancha. Del otro lado del debate, algunos sectores de la prensa estadounidense salieron a defender a su colega, argumentando que se trataba simplemente de una pregunta dentro del contexto habitual del periodismo deportivo moderno, un estilo directo y sin filtros que, según ellos, forma parte del oficio actual. Aseguraban también que la respuesta del entrenador había sido, en su opinión, exagerada para las circunstancias y que se le estaba dando una dimensión desproporcionada a un simple comentario dentro de una rueda de preguntas. Sin embargo, la balanza de la opinión pública se inclinó de manera abrumadora a favor del entrenador inglés en prácticamente todas las plataformas donde se discutió el tema. Analistas deportivos de diversos países comenzaron a compartir el clip acompañado de mensajes destacando la importancia del respeto en el deporte, recordando que ganar o perder es parte inherente de cualquier competencia, pero que la dignidad de los deportistas y de las naciones que representan nunca debería quedar expuesta a la burla gratuita. Y aquí viene la parte que muy pocos canales se atrevieron a contar con el detalle que merece. Porque el periodista en cuestión, apenas unos días después del episodio, se vio obligado a salir a dar una explicación pública ante la magnitud que había alcanzado la controversia, y lo que dijo en ese momento generó todavía más polémica de la que ya existía previamente, alimentando aún más el debate en redes sociales. Ante la ola creciente de críticas que recibía en todas sus plataformas personales, el periodista estadounidense decidió romper el silencio a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. En un texto relativamente breve, aseguró que su intención nunca había sido faltarle el respeto a la selección mexicana, ni mucho menos a su enorme afición, y que su pregunta, según su versión, había sido malinterpretada, fuera de su contexto original, durante la conferencia. Sin embargo, este intento de aclaración no logró en absoluto calmar la controversia que ya se había desatado. Muchos usuarios, con evidencia en mano, señalaron que el tono y la actitud corporal durante la conferencia de prensa habían sido completamente claros y evidentes, y que el propio video hablaba por sí solo, sin necesidad de mayor interpretación. Las capturas de pantalla de publicaciones anteriores del periodista, donde minutos antes de la conferencia había hecho comentarios de tono similar en sus redes sociales personales, resurgieron con fuerza y alimentaron todavía más las críticas hacia su persona. Algunos medios especializados en periodismo deportivo, aprovechando la relevancia que había alcanzado el tema, comenzaron a debatir abiertamente sobre los límites éticos del sensacionalismo en la cobertura de eventos deportivos internacionales, utilizando este episodio puntual como ejemplo claro de cómo un comentario, aparentemente inofensivo, lanzado sin pensar demasiado en sus consecuencias, puede terminar desatando una auténtica tormenta mediática de alcance verdaderamente global. Pero lo más increíble de toda esta historia todavía estaba por llegar, porque la selección mexicana, a través de uno de sus jugadores más queridos y respetados por la afición, decidió pronunciarse públicamente sobre el tema días después, y su mensaje se convirtió en el cierre perfecto para toda esta historia que ya llevaba varios días dominando las conversaciones deportivas. No te lo puedes perder, porque este detalle es justo el que le da sentido completo a todo lo que pasó. Días después del incidente original, uno de los jugadores emblemáticos de la selección mexicana se refirió al tema durante una entrevista concedida a un medio deportivo. Sin mencionar directamente al periodista involucrado, manteniendo siempre un tono elegante y medido, agradeció públicamente el respaldo mostrado por el entrenador inglés y aprovechó el momento para enviar un mensaje de unidad hacia toda la afición mexicana, recordando que las eliminaciones duelen profundamente, generan frustración y tristeza, pero que el orgullo de representar a un país entero en un mundial es algo que absolutamente nadie les puede arrebatar, sin importar el resultado final en la cancha. El mensaje fue recibido con enorme cariño por parte de los aficionados mexicanos, quienes
Lo compartieron masivamente en redes sociales como un cierre digno y emotivo a una polémica que, en el fondo, terminó uniendo todavía más a la comunidad futbolera mexicana repartida alrededor del mundo entero. Este episodio, que comenzó como un comentario despectivo en una sala de prensa, terminó convirtiéndose en un símbolo inesperado de unidad y orgullo nacional. Este episodio completo nos deja, sin duda alguna, una reflexión importante que trasciende el resultado deportivo. El respeto deportivo no debería depender jamás del resultado de un partido. Ganar o perder es, y siempre será, parte inherente del juego, algo inevitable en cualquier competencia deportiva de alto nivel. Pero la dignidad de una selección, de sus jugadores, de su cuerpo técnico y de toda su gente, siempre debería estar por encima de cualquier burla, de cualquier comentario despectivo, lanzado con la única intención de generar clics fáciles a costa del dolor ajeno. Y bueno, esa fue la historia completa, contada con todos sus detalles, de cómo el entrenador de Inglaterra defendió con firmeza y elegancia a México, frente a un periodista que subestimó gravemente el orgullo de toda una nación futbolera. Como les prometí desde el inicio de este video, aquí está el dato que muy pocos medios se atrevieron a contar con claridad. Parte de la reacción viral inicial también fue impulsada, según algunos análisis posteriores, por cuentas automatizadas y coordinadas, lo cual generó un debate paralelo interesante sobre qué tan orgánico fue realmente el fenómeno en redes sociales, y qué tanto de esa viralidad respondió a un interés genuino del público. Ese tema, por su complejidad, ya se los voy a contar con muchísimo más detalle en un próximo video, dedicado exclusivamente a esa parte de la historia. Si te gustó este video, si esta historia realmente te atrapó de principio a fin, déjame en los comentarios qué opinas de la respuesta del entrenador inglés, dale like al video, compártelo con esa persona que ama profundamente el fútbol mexicano y que sabe lo que significa cada eliminación. Y por supuesto, suscríbete al canal para que no te pierdas la siguiente historia, porque te aseguro que viene todavía más fuerte que esta. Nos vemos en el próximo video.